que hicieron sobre el proceso que lleva el desarrollo de un fármaco. Si vieron las etapas, son varias. Las principales ya son las 4 fases. Y si lo leyeron todo bien, porque parece que algunos solo pegan. Doctora, ¿Sí? no sale la diapositiva o no estaba presentando todavía. Sí, ahorita la voy a presentar. No, Ya, ahorita la voy bien. a presentar. Primero quiero hacerles Ya. recuerdo de la importancia del trabajo que hicieron el práctico 2 que me han enviado, porque si ustedes han visto el proceso para poder identificar, separar, estudiar y poder lanzar a un mercado farmacéutico un producto que tenga una buena efectividad terapéutica y muy pocos efectos adversos, es un proceso largo, ¿no? Que lleva hasta 15 años y a veces más. Todos los protocolos que hay que seguir y los informes que hay que dar también son muchos. Todo eso lleva a que el laboratorio hace una gran inversión económica, ¿sí? En personal, infraestructura, material, logística, y toda esa inversión tiene que verse recuperada de una forma u otra por lanzando el fármaco al mercado. Eso es lo que explica por qué muchas veces un fármaco sale al mercado por un laboratorio X y solo ese laboratorio tiene la licencia y la autorización para venderlo a nivel mundial por un lapso de tiempo determinado. ¿Para qué? Para poder recuperar toda esa inversión económica que el laboratorio ha realizado. Superado ese lapso de tiempo, póngale 3, 5 años, todos los demás laboratorios pueden presentar al mercado el mismo fármaco bajo diferentes nombres, ¿ok? Y de ahí ya se ve la diferencia de precio. Obviamente el laboratorio que ha trabajado en la fórmula va a poner sus precios, sus costos relativamente elevados, y luego ya los demás laboratorios que quieren trabajar, pues compran la patente, digamos así, la franquicia. El laboratorio productor les ofrece la materia prima y a ellos fabrican el mismo fármaco bajo diferentes nombres y con precios más económicos, obviamente, ¿no? Ahora, una vez que se lanzó al mercado, vimos que después de eso siguen apareciendo los efectos, ¿no es cierto? Y a eso ya se le llama una vigilancia una farmacovigilancia. Y eso es lo que puede explicar por qué muchos fármacos nacen, digámosle así, salen a la industria farmacéutica, al mercado médico, pero después de unos años desaparecen. ¿Ok? Entonces, estamos viendo aquí, en el caso de los AINES, que muchos pueden tener una excelente potencia como antiinflamatorio, como analgésico, pero y que nacen como un boom y todo el mundo lo quiere prescribir a sus pacientes porque es lo último, porque es lo mejor. El laboratorio siempre les va a vender una imagen perfecta de un fármaco, pero siempre tienen que estar vigilantes a los efectos adversos, que por más pequeñitos que vienen en los prospectos de los fármacos en letras chiquitas, ustedes los tienen que tomar en cuenta, y de ahí la vigilancia, la importancia de la vigilancia al paciente que ha tomado estos fármacos, porque ante la primera aparición de uno de los efectos adversos que se decía que podía tener el fármaco, ustedes deben reportarlo. Y ese reporte, la importancia de esa observación y la importancia de comunicar ese reporte es lo que va haciendo que un fármaco permanezca o no en el mercado farmacéutico. Entonces ahora vamos a ver grupo por grupo y también vamos a ver que así como se estudian varios y varios salen al mercado, de eso solo quedan 1 o 2. ¿Ok? Es mucho por esa capacidad de observación y de reporte en el tiempo adecuado. ¿Ok? ¿Se entiende entonces ahora
la importancia del práctico 2 que hicieron, ¿no es cierto? Ya les va a dar las pautas a ustedes para ser buenos médicos y observadores. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió por qué el práctico 2? ¿Sí o no? Sí. Sí, bien. Sí, doctora. Bien, Camila. Ok, José. Entonces ahora vamos a continuar y empezamos a ver cada grupo por separado y los puntos más importantes de cada grupo. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes ya empiecen a estudiar cada grupo, van a hacer lo mismo. Primero en general, todo lo que puedan hablar en general del grupo y después lo más importante y específico de cada fármaco, ¿ok? Bien. A ver. A ver, ahora sí. Ya, ¿se puede ver? ¿Ven bien? ¿O no ven todavía? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Ya, Ahora sí. perfecto. Entonces ahora empezamos con salicilato. Ok, primer grupo químico. ¿Quiénes están dentro de este grupo? El ácido acetil salicílico, el ácido salicílico, acetilato de lisina, diflunisal, sulfalacina, salicilato de sodio y salicilamida. Estas dos últimas tienen más inhibición COX-2 que COX-1. Hacen una inhibición irreversible de la COX plaquetaria por acetilación. ¿Quién? El ácido acetil salicílico. De ahí que tenga que sea el más usado para esta acción, porque se acuerdan, dijimos que lo hacía inclusive a bajas dosis. Su alivio del dolor era leve, ¿se acuerdan? De rango 1. ¿En quién está contraindicado? En los que tengan hipersensibilidad a algún acetil salicílico. Para disminuir la temperatura corporal, dijimos que era el número 1, ¿no es cierto? O sea, es baja, no es muy bueno para disminuir la temperatura. Pero a dosis tóxica puede aumentar el consumo del oxígeno y la tasa metabólica. Entonces, su mejor efecto era como analgésico, después como antipirético y después como antiinflamatorio. Y tiene acción de antiagregante plaquetario, aunque también es baja, pero vamos a ver después por qué a este se lo prefiere al momento de escoger un antiagregante plaquetario. Ok, volvemos a repetir. Su acción analgésica, antitérmica y antiinflamatoria. Los salicilatos se absorben rápidamente en el tracto gastrointestinal, entre 20 a 60 minutos, en el estómago y en la primera porción del intestino delgado. ¿Quiénes dificultan su absorción? La presencia de la leche o de algunos antiácidos. Más rápido se absorben cuando están en soluciones efervescentes. Es decir, la presencia aquí, cuando decimos efervescente, pónganse en la mente el Alka-Seltzer. Esa es una tableta efervescente. Su absorción rectal es más lenta, incompleta e insegura. Por eso no se usa. De que se puede usar, se puede, pero no se usa por estas razones. Y el ácido salicílico y el metilsalicilato se absorben rápidamente por la piel intacta. Por eso estos dos se los utiliza para cremas de uso local. Los efectos analgésicos y antipiréticos a una dosis oral
Luego de 30 minutos empieza su acción y su pico plasmático máximo va a ocurrir de 1 a 3 horas y persiste aproximadamente de 3 a 6 horas. Y su efecto antiinflamatorio puede comenzar hasta los 4 días de iniciar la dosis. Por eso es que su efecto antiinflamatorio no se lo usa como antiinflamatorio, porque hay que esperar 4 días para que ustedes empiecen a ver recién que empieza el efecto antiinflamatorio. Se distribuyen en todos los tejidos y líquidos del organismo. Pasa la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. Y en un 80-90% se unen a la proteína plasmática, a la albúmina. Su metabolismo hepático, su eliminación renal y por los metabolitos salicilato, y también podemos ver que se puede eliminar en el sudor, saliva y heces. Volvemos a decir que como analgésico es bueno y como antipirético el ácido acetilsalicílico es el que muestra mayor porcentaje en el riesgo de que aparezca el síndrome de Reye. El síndrome de Reye es una afección que provoca confusión, es una inflamación del cerebro que puede estar ligado al daño hepático. ¿Ok? Entonces, por eso es que si ya vimos de que pasa por el hígado y se le administra a un paciente que ya tiene alguna falla hepática, pues tiene mayor riesgo de desarrollar el síndrome de Reye. Sobre todo cuando se administra con el acetaminofén o el ibuprofeno, o sea, junto con los dos, y cuando todavía haya la presencia de una infección viral. Se dan en quién, sobre todo estos casos, en pediatría, en los niños. Este síndrome de Reye marcó al ácido acetilsalicílico, digamos, le marcó porque recordemos que fue el primer antiinflamatorio que se obtuvo por síntesis. ¿Se acuerdan cuando vimos historia de la farmacología? Entonces, ¿a quiénes se le administraba esto? A los niños, porque era a ellos a quienes les aparecía la viruela o varicela. Entonces les daba fiebre y boom, apareció como el primer salvador para bajar la temperatura de los niños. Entonces, la mayoría de los niños empezó a manifestar este síndrome de Reye y por eso decían de que este era lo que marcó a la aspirina. Hay que administrar con cuidado por el síndrome de Reye, sí, pero era porque se le administraba a los niños que encima ya venían con una infección viral, entonces obviamente tenía un hígado bien comprometido. ¿Ok? Por eso la ¿En la parotiditis, doctora? ¿Perdón? ¿En la parotiditis igual? En la parotiditis, sí, hay un riesgo porque eso es una infección viral igual, ¿no? Pero el síndrome de Reye es lo que dejó marcado a la aspirina. Entonces ya estamos viendo que aquí entre la presencia de una infección viral más algún problema de falla hepática o administrar junto con el paracetamol o el ibuprofeno, aumentan las posibilidades de que aparezca este síndrome. No importa cuál virus sea. Lo que estamos hablando aquí es que fue el primero que se usó para tratar la viruela y por eso quedó marcado la aspirina asociada al síndrome de Reye. ¿Okay? Su efecto antiinflamatorio, ya lo vimos, era muy poco también. Su acción sobre las plaquetas como antiagregante plaquetario es por la acetilación de la ciclooxigenasa plaquetaria directa. A nivel gastrointestinal, sí, puede presentar también hipersensibilidad, daño gastrointestinales, hipoproteinemia cuando se administra en altas dosis. Altas dosis, ¿qué quiere decir? La dosis terapéutica, vimos, era
desde 100, 300 hasta 500 miligramos. Entonces, administrar más de eso por día es lo que nos va a traer la presencia en mayor porcentaje de estas reacciones adversas. Hepatotoxicidad también, y aquí está otra vez mencionamos al síndrome de Reye. La intoxicación crónica por salicilato se llama salicilismo. ¿Qué aparece cuando hay salicilismo? Mareos, tinnitus, sordera, sudoración, náusea, vómito, cefalea, confusión mental. Rescatamos de aquí este tinnitus. El tinnitus manifiestan las personas que lo tienen, escuchan un ruido en el oído. Es como un ventilador, como una turbina, algo que gira en su oído y está todo el tiempo produciendo ese sonido. Entonces, muchos pacientes, sobre todo de la tercera edad, en ellos en quien se presenta, van al médico diciendo que escuchan un ruido en el oído. Ellos no le van a decir tengo tinnitus, solo le van a decir tengo un ruido en el oído. Entonces ustedes tienen que, entre su anamnesis, es decir, investigando todo lo del paciente, preguntarle qué toma. Nada, doctor, solo tomo mi aspirineta para la presión, porque la mayoría dice que toma para la presión, ¿no? Sabemos que ella es un antiagregante plaquetario. Entonces, ¿desde cuándo la toma? ¿Cuánto tiempo? ¿Cada cuántas veces al día? ¿Qué dosis está tomando? Eso podría ser una de las explicaciones para la aparición del tinnitus. O sea, tienen ustedes ver, tal vez disminuir la dosis o tal vez decirle que deje de tomar por un tiempo y darle otro antiagregante plaquetario que no sea la aspirineta. En intoxicación aguda por los salicilatos, lo que viene es hiperventilación, fiebre, cetosis, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica, depresión del sistema nervioso central, hasta un colapso cardiovascular e insuficiencia respiratoria. De ahí la importancia de por qué no se puede dar aspirineta a los pacientes que tienen una carga viral como el dengue, como el chikungunya, ¿no? ¿Qué reacciones adversas a nivel hematológico? Trombocitopenia, anemia plástica, agranulocitosis o pancitopenia. Anemia hemolítica en deficiencia con esta, es decir, cuando falte esta enzima, puede sobrevenir anemia hemolítica. Pero estas reacciones adversas, como ya habíamos dicho, era más parte de la idiosincrasia de la persona, ¿no? Y bueno, en audición, tinnitus, que es lo que habíamos mencionado. A nivel renal, son más raras las reacciones adversas, pero a nivel de hígado, se puede presentar una elevación de las transaminasas. Por eso hay que vigilar el estado, cómo está funcionando el hígado, si es un paciente que viene tomando durante mucho tiempo algún salicilato. Obviamente esta reacción es reversible, es decir, deja de tomar y los valores vuelven a la normalidad. Estas reacciones de hipersensibilidad se manifiestan más en el sexo femenino. En las personas que tengan asma, rinitis, atopía o pólipos nasales, alergia a algunos alimentos o algunos colorantes. De ahí la importancia de que ustedes hagan todas sus preguntas a sus pacientes. En el embarazo y la lactancia, sí pasan la barrera hematoencefálica, aunque hasta ahora no hay resultados conclusivos. Por lo tanto, es mejor no dar en embarazo y lactancia. Trastornos del gusto, sí pueden haber, pero están más relacionados con los problemas a nivel de estómago, que pueden traer después como consecuencia las úlceras orales y muy rara vez estomatitis, glositis o ulceración lingual. También boca seca e inhibición de la secreción salival. Pueden aumentar la presión arterial en pacientes sanos o en los que ya tengan hipertensión arterial.
Se puede representar sensibilidad cruzada a otros AINES. También la presencia de rhabdomyosis, que es la ruptura de los tejidos musculares con la posterior liberación de mioglobina. Esto se puede dar en aquellos que hacen ejercicio, es decir, que le exigen, que tienen exigencia muscular en sus ejercicios. Para ello, hay que tener mucho cuidado en no administrarles la aspirina. Entonces, precaución, acá está el letrero de precaución en quienes, en el embarazo, en el asma, en los que tengan hipoproteinemia, en los que tengan deficiencia de vitamina K, disfunción hepática, renal, o en los que estén usando anticoagulantes, en un preoperatorio, obviamente, mejor nunca le van a dar a una persona en un preoperatorio, controlar eso, porque puede haber después hemorragias que no puedan detener, úlceras pépticas y en los ancianos. Bien. ¿Pueden tener interacciones? Sí. ¿Con quiénes? Con los anticoagulantes orales, con los hipoglucemiantes y con el metotrexato por desplazamiento de su unión a las proteínas. Ya habíamos visto, ¿no es cierto?, esto que podía producir. Vimos que las prostaglandinas controlaban los niveles de azúcares, ¿no ves? Bueno, ahí está. Inhibimos las prostaglandinas, ¿qué va a pasar? Que van a bajar los niveles de azúcar, lo mismo que hacen los hipoglucemiantes. Entonces, imagínense los bajones de azúcar que va a haber, se pueden desmayar los pacientes. Inhibidor de la anhidrasa carbónica con la presencia de los citratos, los bicarbonatos de sodio o los antiácidos. ¿Ok? Entonces, todos estos también interaccionan con los salicilatos, como aumentando la excreción urinaria de los salicilatos y disminuyendo sus niveles plasmáticos. Con medicamentos como la ciprofloxacina, el ketoconazol, la norfloxacina y la tetraciclina no se pueden administrar en conjunto. Debe haber un espacio de 2 hasta 6 horas para administrar uno de otro. ¿Ok? Efectos sobre las plaquetas con los anticoagulantes orales, la heparina y algunos fármacos trombobolíticos. Obviamente que va a haber más riesgo de aparición de hemorragia. Con el cefamandol, administrar junto con el cefamandol, la cefoperazona o el ácido valproico, se aumentan las posibilidades de que aparezca hipoprotrombinemia. Con algunos fármacos ototóxicos puede ocurrir este efecto irreversiblemente. Es decir, como estamos viendo de que puede hasta ocasionar tinnitus a nivel de la audición, del oído, administrar junto con otros fármacos que tengan un alto nivel de otoxicidad, pues segurísimo que vamos a tener perdición de la audición. Y esto es de modo irreversible. Eso quiere decir que ni dejando de tomar esos fármacos vamos a volver a escuchar bien. No, esto es de forma irreversible. Entonces hay que tener mucho cuidado de no administrar. Un fármaco ototóxico, por ejemplo, es la gentamicina inyectable. ¿Okay? ¿Qué presentaciones farmacéuticas vienen? Comprimidos de 100 miligramos y de 500 miligramos. No viene de más. Pasamos a los paraminofenoles. Aquí vamos a acelerar ya porque son hartos y hay harto que hablar y así lo van a hacer ya con todos los fármacos de ahora en adelante. Dentro de los grupos de los paraminofenoles tenemos a la fenacetina, acetaminofeno paracetamol y el propacetamol. La fenacetina ya está retirada por ser muy tóxica. El propacetamol solo existe como un profármaco para uso endovenoso. Entonces, por eso es que solo su representante es el paracetamol. Todos estos paraminofenoles tienen un pobre efecto antiinflamatorio. Sus reacciones adversas son pocas, por lo cual lo hace de todos los AINES el más seguro. Su efecto antipirético y analgésico es mucho mejor que su efecto antiinflamatorio. Ya habíamos dicho que no tenía efecto como antiagregante plaquetario. En cuanto a su mecanismo de acción, se cree que lo que hace es estimular la mucosa gástrica sin modificar
la acción sobre el pulmón y las plaquetas. Y es el único de los AINES que inhibe el dolor trabajando a nivel del sistema nervioso central. Ninguno de los otros AINES tiene esa propiedad. Por eso, y estas razones, son las que muchos indican de que no debería estar dentro del grupo de los AINES, sino que debería estar, había que hacerle otro grupo aparte para los paraminofenoles. Su efecto analgésico a nivel del sistema nervioso central es por la inhibición de la hiperalgesia espinal. Tiene una interacción con los sistemas neuronales que liberan el óxido nítrico y facilitan la transmisión inhibidora de la serotonina. ¿Ven por qué creen que no debe estar dentro de los AINES, sino que debería estar tal vez dentro de los opioides? Pero está por sus características químicas aquí. Se absorbe rápido y completamente en el tracto gastrointestinal. Su vida media empieza a las 2 horas. Tiene una baja unión a las proteínas y tiene un metabolito que es hepatotóxico. Su biodisponibilidad es de 70 al 90%. Su concentración máxima es de 30 a 90 minutos. Su velocidad de distribución es 0,9 litros por kilogramo de peso. El propacetamol, que viene endovenoso, pasa fácilmente al sistema nervioso central y solo actúa ahí, en ningún otro lugar, solo ahí. Su metabolismo es hepático en un 95%, ya dijimos que tiene un metabolito tóxico. Su eliminación es renal. Sus reacciones adversas a nivel respiratorio puede producir un broncoespasmo marcado. Ante la presencia de otros AINES del ácido acetilsalicílico, puede dar una depresión respiratoria aguda. A nivel endocrino, ya dijimos que podía causar una hipoglucemia. A nivel hepatológico, una trombocitopenia, una granulocitosis, una anemia hemolítica, pero todo dependiendo del tiempo que estén tomando. A nivel del hígado, hay una elevación reversible también de las transaminasas sin ictericia. Tenemos un metabolito tóxico. Este metabolito tóxico nos puede llevar a una insuficiencia hepática con una necrosis hepática y hasta una mortalidad. De ahí la importancia de que no se debe administrar durante mucho tiempo ni en dosis muy altas el paracetamol. A nivel gastrointestinal tiene buena tolerancia y aunque se cree que es uno de los responsables de la pancreatitis. A nivel del sistema urinario, sí, podemos decir de que hay una reacción adversa que se manifiesta como necrosis tubular renal y que puede ser debido a la toxicidad hepática del mismo paracetamol. Esta nefropatía y tanto esta necrosis se dan o se pueden presentar cuando hay un uso crónico de este paracetamol. A nivel de la piel pueden aparecer reacciones alérgicas y un rash cutáneo. En el embarazo pasa la barrera del feto y de la placenta, aunque no es teratogénico. 10 gramos de paracetamol representan una dosis tóxica. 15 gramos de paracetamol ya es una dosis letal. Entonces estamos hablando de que a dosis tóxica puede producir un daño hepático irreversible. Las manifestaciones clínicas empiezan a las 24 a 48 horas con dolor abdominal, ictericia, daño tubular renal, hipercalemia y necrosis muscular. Las lesiones renales, cardíacas y pancreatitis aguda también se presentan a estas dosis tóxicas. El tratamiento para las dosis tóxicas es con N-acetilcisteína, que en realidad es un mucolítico que se puede administrar por vía endovenosa o vía oral. Entonces, con
el paracetamol, tenemos que tener en alerta que no haya una disfunción hepática severa. No se debe administrar en alcohólicos crónicos. ¿Por qué? Porque obviamente su hígado de estas personas no está funcionando ya bien. Ni se administra en caquexia. Caquexia ya es el dolor generalizado del cuerpo que se da en los pacientes con alguna afección terminal. Para estos dolores ya se deben pasar a los analgésicos superiores, que son los opioides. Ok. Con las interacciones. Con el diflunisal puede aumentar sus concentraciones de este. Con los anticonceptivos orales más bien disminuyen su eliminación renal. ¿Qué presentaciones existen en el medio? Viene solución en gotas, jarabes, comprimidos de 125, 500 miligramos y hasta 1 miligramo. Viene también en un polvo para disolución que contiene 1 gramo de paracetamol. Pasamos a los derivados pirazólicos. ¿Quién está su representante principal? El metamizol o dipirona. También existen la propionazona y la fenilbutazona. La antipirina y la imidopirina ya fueron retirados del mercado. Bien, sus acciones farmacológicas de la dipirona y la propionazona son buenos analgésicos, hasta para el dolor moderado, buen antitérmico y son menos lesivos para la mucosa gástrica, sin complicaciones hemorrágicas y relajan muy bien el músculo liso. Entonces decimos que se pueden administrar para los cólicos junto con los anticolinérgicos. La dipirona se absorbe muy bien vía oral, tiene un metabolismo hepático y tiene unos metabolitos. Su tiempo de concentración máxima es de 1 a 1.5 horas. En cambio, la propionazona, que igual se absorbe bien vía oral, es de 0.5 a 1 hora. Sus reacciones adversas de la dipirona. Cuando decimos dipirona o metamizol, pensemos en el dioxadol, que es el más conocido ahorita en el medio, ¿ok? Para que se ubiquen en el espacio. Su reacción adversa, agranulocitosis. De 5 a 8 casos en 1 millón de habitantes al año se da esta presencia de agranulocitosis, sobre todo en la mujer, y mucho tiene que ver la edad de la persona. La anemia plástica se dan de 2 a 3 casos en 1 millón de habitantes al año. También puede haber leucopenia, trombocitopenia y reacciones cutáneas. Vía endovenosa, la dipirona puede presentar calor, rubor facial, palpitación, hipotensión y náuseas. Su uso crónico puede causar una lesión renal y hay mayor posibilidad de aparición de hipersensibilidad con la propionazona. La dipirona, administrar junto con los anticoagulantes, puede potenciar el efecto cumarínico. Dosis muy alta de la dipirona pueden potenciar el efecto depresor del sistema nervioso central. Su presentación es en solución en gotas, ampollas de 1 gramo, comprimidos de 500 miligramos. En esta dipirona hay que tomar mucha importancia en la presentación de ampollas. Como estamos diciendo que es muy buen antipirético, si se fijan, de todos lo que vamos a ver, la dipirona es el mejor antipirético para uso endovenoso. ¿Ok? Al ser de uso endovenoso, ya sabemos que hay una biodisponibilidad del 100%, lo cual puede aumentar su riesgo de hipersensibilidad o de alergia. De ahí que ustedes tal vez hayan escuchado, le pusieron un dioxadol y el niño convulsionó y falleció. ¿Sí? Sobre todo se ha dado en niños este efecto adverso. Hay que tener
hay que administrarlo lentamente para poder controlar todas estas, para poder controlar las palpitaciones y la hipotensión que causa cuando se administra vía endovenosa. ¿Ok? Esa es la importancia de las reacciones adversas de la dipirona cuando se usa vía endovenosa. ¿Está bien? La intoxicación aguda de la dipirona puede causar convulsiones, coma, paro respiratorio e insuficiencia hepática. ¿Ven? ¿Ven la importancia de tener mucho cuidado en la administración endovenosa? Tiene que ser lenta, muy lenta. Doctora, ¿Sí? y si un niño me llega al consultorio y tiene fiebre, le dan algún otro medicamento, pero no le calma la fiebre, ¿le pueden inyectar dipirona? Sí, claro, es uno de los protocolos ese, de todos los centros médicos, es administrar la dipirona. Claro que administran Sí. intramuscular. La endovenosa es con la que hay que tener harto cuidado. En cambio, la intramuscular, vimos que la biodisponibilidad es buena, pero es más lenta la absorción. Entonces hay el tiempo para la reacción inmediata en caso de presentarse alergia. Pero no se ha presentado reacciones alérgicas intramuscular. Es el uso endovenoso el que tiene el problema de producir paro respiratorio. El uso endovenoso. ¿Ok? Ya. Sí, ya. Por eso está dentro de los protocolos en todos los centros donde van a ir. Cuando hay fiebre, metamizol inyectable. Pero realmente es vía intramuscular, vía endovenosa, cuando usan en emergencias, es que tienen que hacerlo lento, no rápido. ¿Ok? Y entonces empiezan a ver, están administrando y tienen que ir mirando al paciente. Bueno, eso lo hace la enfermera, ¿no? Pero tienen que estar vigilantes del paciente cuando se usa endovenoso, por el coma y por el paro respiratorio que puede presentar el paciente. ¿Ya? Bueno, la fenilbutazona no se usa, pero tenía buena actividad antiinflamatoria, analgésica, antitérmica y uricosúrica. Es decir, su acción antiinflamatoria solamente en presencia de valores altos de ácido úrico, pero ha sido reemplazada por otros AINE por sus efectos adversos, ¿no? Tenía una buena absorción del tubo gastrointestinal, buena unión a las proteínas, y acá vamos a empezar a ver que tenía un buen paso al líquido sinovial. El líquido, este porcentaje de paso al líquido sinovial nos indica que puede ser usado para problemas de artritis o artrosis, que es uno de los grandes, que la inflamación y el dolor es uno de los grandes síntomas que se desea tratar en la artritis y en la artrosis. Su metabolismo era hepático y nos daba metabolitos con actividad tóxica. Había muchas reacciones adversas de discrasia sanguíneas como anemia plástica, granulocitosis, trombocitopenia y reacciones de hipersensibilidad como estomatitis y hepatitis. Estas fueron las razones por las cuales no se dejó de ir usando la fenilbutazona. Aparte que podía producir una retención de agua y sodio, por lo tanto aparecían edema, descompensación en los que tenían insuficiencia cardíaca congestiva, lesiones hepáticas por esos metabolitos tóxicos, lesiones renales con presencia de hematuria, proteinuria, o hasta una infección renal. O sea, tenía demasiadas reacciones adversas. Por eso se deja usar. Entonces ya van entendiendo por qué algunos fármacos se van dejando de usar. Aparecen como muy buenos, muy prometedores, pero hay que estar atento a sus reacciones adversas. Seguimos con los derivados del ácido propiónico. A quienes teníamos aquí,
Ibuprofeno, naproxeno, fenoprofeno, ketoprofeno, fluriprofeno, ácido triaprofénico y oxaprozisona. Los principales de aquí que están en el mercado son el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno y el fluriprofeno. Generales, todos estos derivados del ácido propiónico tienen los mismos efectos: analgésico, antitérmico, antiinflamatorio y antiagregante plaquetario. Fíjense, son buenos antiagregantes plaquetarios. Ahora, la pregunta, ¿por qué no se los usa como antiagregantes plaquetarios? ¿Por qué se prefiere a la aspirina? Ah, ya, vamos a seguir viendo. Tienen las mismas reacciones adversas y aunque tienen diferentes farmacocinéticas. Ok, aquí están los valores de farmacocinética. Si vemos cuánto biodisponibilidad, todos tienen una muy buena biodisponibilidad, pero del que llama la atención, mira el valor es 80, 90, 80, 90, 92, ya. El que llama la atención aquí es el ketoprofeno, 100% de biodisponibilidad. O sea, excelente, ¿no es cierto? El mejor de todo, wow. Bien, sigamos entonces, a ver qué nos dice más el ketoprofeno. Todos tienen una muy buena absorción oral. Absorción rectal lenta e irregular. Entonces sí tiene, pero no se usa. ¿Por qué? Porque es lento. Muy buena unión a las proteínas plasmáticas, aunque obviamente hay que vigilar que no hubiese presencia de cirrosis hepática, artritis reumatoidea en los ancianos. Había que vigilar estos tipos de pacientes. También pasa al líquido sinovial de un 50 o 70%. Pasa la barrera encefálica, secreta en la leche materna, tiene un metabolismo hepático y una excreción renal. Sus reacciones adversas similares a las de los otros AINE, aunque tienen menos efectos gastrointestinales. Solo pueden presentar una leve dispepsia, erosión o ulceración dependiendo si el uso es crónico. No hay problemas hematológicos importantes, menos molestias neurológicas, o sea, solamente somnolencia, un poco de sedación, cefalea y mareo, nada más. Erupciones dérmicas sí pueden presentar, hipersensibilidad también, efectos hepáticos, hematopoyéticos muy raros, pero pueden aumentar el tiempo de la hemorragia. Y reacciones adversas en el riñón, sí, pero muy poco igual. Hablemos sí primero ahora del ibuprofeno, muy presente en nuestro medio. Sus reacciones adversas van a aparecer según las dosis, es decir, la dosis terapéutica es solo 200 o 400 miligramos. ¿Y qué se podía aparecer si el paciente se le ocurre tomar de 600 hasta 800 miligramos y todavía más si le tira cada 8 hasta cada 6 horas? Hay personas que así toman. ¿Qué va a aparecer? Irritación gástrica, problemas hemorrágicos, erupciones cutáneas, edemas periféricos, tinnitus, mareo, cefalea, ansiedad, visión borrosa, granulocitosis, anemia plástica, insuficiencia renal aguda. Entonces, a dosis terapéutica es más seguro, pero tampoco vamos a decir que no va a pasar nada si es que aumentan la dosis, ¿no? Su presentación es en suspensión de 100 y 200 miligramos y comprimidos de 200, 400, 600 y 800 miligramos. El naproxeno tiene una muy buena biodisponibilidad, buena unión a las proteínas plasmáticas, tiene una mayor inhibición de las proteínas, de las prostaglandinas, perdón, su metabolismo hepático y su eliminación renal. Sus reacciones adversas, gastrointestinal y neurológica, pueden aumentar los riesgos de otoxicidad y ictericia, trombocitopenia y granulocitosis, pero son raros los casos. Su presentación de 550 miligramos, solo vienen comprimidos, nada más. El fenoprofeno, no se usa ahorita, comercialmente hablando. El que se usa es el ketoprofeno, porque se convirtió un tiempo en el rey de los antiinflamatorios. ¿Por qué? Miren su biodisponibilidad vía oral, 100%. Es
intramuscular, aparte de la vía oral. Una buena unión a la proteína, aunque pasaba líquido sinovial en poca proporción. Sus reacciones adversas, solamente hay que mencionar que el tracto gastrointestinal producía una dispepsia y el sistema nervioso central cefalea. Su presentación, comprimido de 50, 100 miligramos, 200 y ampollas de 100 y hasta un gel de 2.5%. Esto fue lo que lo hizo muy bueno. O sea, no necesitábamos administrar intramuscular o endovenoso para tener una muy buena biodisponibilidad del ketoprofeno. Eso, allá eso lo aumentamos, que con la tecnología se ha podido lograr que la vida media aumente del ketoprofeno a dosis de 200 miligramos, solamente se administra una vez al día, lo cual es muy cómodo si pensamos que esto se debe administrar en pacientes para tratamiento de artritis o de artrosis. ¿Quiénes son ellos? Pues personas de la tercera edad, ¿no? Que ya tienen otros medicamentos de por medio, entonces hay que pensar también en su comodidad del paciente, ¿no? Por eso fue el boom. El que sigue es el fluriprofeno. Tal vez si mencionamos al anterior, al ketoprofeno, para que se ubiquen, tal vez han tomado alguna vez Talflex, que es un nombre más conocido. Este fluriprofeno, tal vez no lo conozcan mucho, pero sí existe desde hace mucho tiempo en el mercado, sobre todo para su administración vía oral. Tiene una muy buena absorción vía oral, su metabolismo es hepático, secreción es renal, y sus efectos adversos más importantes son náusea, diarrea, dispepsia y motilidad abdominal. Viene solo en comprimido de 100 miligramos, aunque también se presenta en parche de 20 miligramos. Este fluriprofeno viene con el nombre de Clinadol Forte. Desde hace muchos años está en el mercado. Yo le diría que está hace más de 20 años. Muy buen analgésico, pero no es muy bueno para disminuir la fiebre o para disminuir la inflamación, es solo como analgésico. La opción de parche, les hablo por la experiencia personal de las personas que usaron el parche de fluriprofeno, no tuvieron una buena analgesia porque las personas buscan el parche para calmar un dolor. Los que usaron el parche de fluriprofeno manifestaron que no tenían lo que ellos querían calmar el dolor y no les calmaba como ellos esperaban. Entonces, existe, pero no es muy recomendado. Este ácido diaprofénico no existe en el mercado. No perdamos el tiempo hablando de ni de la oxiprociclina, pero aquí están sus datos más principales, ¿ok? Vamos a pasarnos a los derivados del ácido acético. En estos tenemos del grupo indolacético a la indometacina, acemetacina, glucametacina, oximetacina, proglumetacina. De acá el principal es la indometacina. Del pirrolacético al sulindac, ketorolac y tolmetina. Del fenilacético al diclofenaco, el aceclofenaco, pentiazaco. Del fenilacético solamente estos dos primeros, diclofenaco y aceclofenaco, son los más importantes. Y del pirandolacético, el etodolaco. Bueno, vamos a hablar primero de la indometacina. Tenía pocos efectos adversos. Poco uso por sus efectos adversos. Si ustedes estaban pensando en el cuadro que vimos de las potencias como antiinflamatorio, ¿se acuerdan que la indometacina tenía de valor 4? O sea, era el mejor de todos. Entonces, ¿por qué no se lo usa tanto? Bueno, pues por esto, porque tenía muchos efectos adversos que incluso podían ser mortales. De todo, era el mejor inhibidor muy potente de las prostaglandinas. Por eso tenía valor 4. Su efecto, muy buen analgésico,
antiinflamatorio, antitérmico y hasta agregante plaquetario. Muy buena absorción vía oral, unión a las proteínas, un buen metabolismo, secreción renal. Pero ¿qué pasó? Sus efectos neurológicos. La mayor parte de las personas manifestaba una cefalea constante, vértigo, aturdimiento, mareo, desorientación y confusión mental. ¿Se podía usar vía rectal? Sí. Inclusive a vía rectal se presentaban estos efectos, sin mencionar que aumentaba los riesgos de aparición de estos efectos en los pacientes epilépticos o que tengan Parkinson. A nivel gastrointestinal tenían efectos adversos, pero muy poco. Presentaban algunos granulocitosis y anemia plástica. Esta fue una de las razones por las cuales no se siga dando la indometacina a las personas. Un tiempo atrás, vieran las recetas, las prescripciones, era para todo el mundo indometacina, hasta que se empezó a ver todos estos efectos adversos. Obviamente, no se deben administrar en el embarazo porque tienen efectos teratogénicos y sí han demostrado de que hay cierre prematuro del ductus arterial en el feto. Reacciones alérgicas, sí, y reacciones dérmicas también se pueden presentar. Esta indometacina, en presencia de la furosemida y otras tiacidas, ponían a antagonizar su efecto hipotensor de estas últimas. Por eso es que decimos que inhibían a estos diuréticos. También tenían una acción, disminuían la acción hipotensora del captopril y de los bloqueadores. Disminuían la excreción renal de las sales de litio. Con los salicilatos podían interferir en el proceso de absorción. No se los debía asociar nunca con los anticoagulantes. Y su presentación, cápsulas y comprimidos de 25 miligramos y supositorios de 100 miligramos. Entonces, ve, ya vamos entendiendo por qué teniendo tan buen efecto, no sea el más recomendado, ¿sí? El Sulindac. También tenía un buen efecto antiinflamatorio, analgésico, antitérmico, antiagregante plaquetario. Sulindac en realidad es un profármaco. Entonces ya vimos cómo los profármacos recién se obtenía un metabolito activo cuando superaban la fase 1 de metabolización. ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, no altera la secreción de las prostaglandinas a nivel renal. Su metabolito es el Sulindac. Entonces decimos, ya les acabo de explicar, que tenía metabolismo hepático. Sus reacciones adversas menores que los que nos mostraba la indometacina. A nivel gastrointestinal podían aparecer náuseas o dolor abdominal. Y a nivel del sistema nervioso central, cefalea, nerviosismo, somnolencia y mareo. También erupciones cutáneas, cálculos renales y obstrucción biliar. Esta otra de las reacciones adversas por las cuales no se recomendaba tanto. Tenemos otra, la tolmetina, pero esa de igual no tiene uso comercial, porque tiene unas reacciones adversas similares al Sulindac. Pasemos a este otro, el ketorolac, uno de los más importantes. Tiene una inhibición periférica de las prostaglandinas. Su efecto es muy bueno, muy buen analgésico. Digamos que casi igual que los opiáceos, a excepción que no trabaja al nivel del sistema nervioso, es solamente inhibiendo la ciclooxigenasa, por eso es que lo hace un buen analgésico. Una moderada actividad antiinflamatoria, antitérmico sí, pero no es muy bueno, y es muy bueno también como antiagregante plaquetario. Tiene una presentación parenteral de 30 miligramos para uso intramuscular que equivalían
a usar 10 miligramos de morfina. O sea, imagínense de bueno que es su efecto analgésico del ketorolac. Su biodisponibilidad oral, solo un 80%. Los alimentos ricos en grasa disminuyen su absorción y solo un 0,2% atraviesa la barrera hematoencefálica. Buena unión a las proteínas plasmáticas. Y esto, tenía un metabolismo parcial en el hígado de un 50% y una eliminación renal al 91%. Entonces, ¿qué reacciones adversas? Bueno, son igual que los AINES, pero a nivel gastrointestinal, con mucha frecuencia, los pacientes manifiestan dolor abdominal y diarrea. A nivel del sistema nervioso central, somnolencia, cefaleo, mareas, náuseas. También podían presentar edema en el lugar de la inyección, hasta estreñimiento y aumento de la sudoración. Al ser un analgésico fuerte, como casi los opioides, vamos a ver, los opioides también manifiestan una reacción de estreñimiento, una reacción adversa. Entonces, lo mismo ketorolac. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos también que mientras más altas las dosis, mayor es la presencia de las reacciones adversas? Bueno, ya dijimos esto, dispepsia, cefalea, prurito, erupciones. Su presentación es comprimidos de 20 y 30 miligramos, comprimidos para vía sublingual de 30 miligramos, ampollas de 30 y 60 miligramos, gel para uso dérmico al 2% y solución oftálmica al 0,5%. Con este ketorolac, al ser un buen analgésico, se recomienda no usar más de 5 días de uso continuo. Es decir, si le van a administrar cada 8 horas vía oral, no más de 5 días. Si después de 5 días el proceso de inflamación no se ha revertido, hay que pensar en pasar a otro antiinflamatorio. Ahora pasemos al diclofenaco y al aceclofenaco. Su actividad analgésica muy buena, antiinflamatoria excelente de los dos. Su propiedad antitérmica, esas son un poco menos y muy poco efecto antiagregante plaquetario. Eso sí, son muy buenos como efecto antiinflamatorio cuando hay presencia de ácido úrico. Muy buena, bueno, no muy buena, buena absorción vía oral. Tiene un efecto importante el primer paso, lo cual solamente nos puede dar hasta un 50% de biodisponibilidad. De ahí la importancia de que estos fármacos tengan una mejor biodisponibilidad cuando vienen recubiertos en capa entérica, es decir, que sustituya este efecto del primer paso. Un 99% de unión a proteínas plasmáticas, un importante metabolismo hepático, eliminación por la orina y también por la bilis. Y, muy importante, también pasa al líquido sinovial. Las reacciones adversas, igual que los otros, aunque también puede aumentar temporalmente el valor de las transaminasas, pero que es reversible, es decir, dejan de tomar y los valores vuelven a la normalidad. Anemia plástica, sí, se han dado casos, pero muy raro. Presentación viene en comprimidos de 25 miligramos, de 50, 75, 100 miligramos. También viene en supositorio para uso rectal de 12.5 y 100 miligramos. La solución inyectable es solo de 75 miligramos. Viene en gel de uso local de 1.16, solución para gotas orales de 15 miligramos y solución oftálmica de 0.1%. Ok. Tiene una muy buena biodisponibilidad, buena unión a proteínas plasmáticas, pasa al líquido sinovial, su eliminación por la orina, del aceclofenaco, perdón, y no se debe usar en niños menores de 7 años. Muy importante, no se debe usar.
aunque no aumenten valores de las transaminasas, hay importantes efectos del nivel del sistema nervioso central, hay cefalea, vértigo y somnolencia. Ahora, ¿qué lo hace diferente al diclofenaco? Que hay un aumento de la diuresis nocturna, es decir, los pacientes que toman aciclofenaco se levantan mucho en las noches al baño a hacer pipí, eso quiere decir esto. Entonces es incómodo, es muy bueno, pero es incómodo. Su única presentación es comprimido de 100 miligramos. El etodolaco, no tiene uso comercial. Vamos a pasar, porque no lo acabamos. Vamos a pasar a los oxicams. Vamos a pasar a los oxicams. Los principales representantes: piroxicam, tenoxicam y meloxicam. Bien, hablemos del piroxicam. Su efecto antiinflamatorio, muy buen analgésico, pero antitérmico no tanto. Como antiagregante plaquetario también no tanto, pero sí un buen antiartrítico, es decir, para los que tienen artrosis, artritis reumática. Porque aparte de inhibir a la COX-2, COX-1 y COX-2, tienen inhibición sobre otras enzimas que intervienen en el proceso de la inflamación a nivel de la artritis. ¿Ok? Por eso es que lo hace un buen antiartrítico. Su mecanismo de acción, el mismo de todos los AINE. Bueno, ya sabemos, inhibe a la ciclooxigenasa, pero también inhibe a estas otras enzimas que les acabo de mencionar. Tiene una muy buena absorción vía oral, tiene una circulación enterohepática, su unión a las proteínas también es bueno, pasa líquido sinovial en un muy buen porcentaje, ya dijimos metabolismo hepático, excreción en la orina y en las heces. A nivel gastrointestinal, presentaban úlceras pépticas, perforaciones, hemorragias intestinales, un 25% de los pacientes cuando se hizo las pruebas. A nivel neurológico, sedación, somnolencia, mareo y cefalea. Las reacciones adversas, una de las principales reacciones adversas del piroxicam es que los pacientes manifestaban hemorragias nasales por su efecto antiplaquetario. Exacerbación en los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca a nivel de la piel, dermatitis, el síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica. Este síndrome de Stevens-Johnson se caracterizaba porque es un eritema multiforme. Es como una hipersensibilización de toda la piel, de todo el cuerpo. ¿Okay? Eso es una de sus reacciones adversas importantes del piroxicam. No se debía administrar junto con los anticoagulantes orales. Disminuye la excreción de las sales de litio. Sus presentaciones en cápsulas de 20 miligramos, comprimidos de 10 miligramos y en gel dérmico al 0.5%. Este tenoxicam no es usado, bueno, sí, existe el tenoxicam, lo vamos a ver, pero no, solo un laboratorio lo trae. Es muy buen efecto analgésico, antiinflamatorio, tiene menos reacciones adversas. Su farmacocinética tiene una buena absorción oral, unión a las proteínas, pasa también el líquido sinovial, tiene también su metabolismo hepático, excreción por orina y heces. Vamos a hablar de Doctora. Sí, dígame. También nos podría ir nombrando un poco de los nombres comerciales para darnos idea. Claro. A ver, volvamos a ¿cuál? Al piroxicam. ¿Dónde nos quedamos? De los oxicam. De los oxicam, ya. El piroxicam viene con el nombre de piroxicam, como nombre genérico, y el nombre comercial viene como relaxicam, viene asociado a un relajante muscular. Y como meloxicam, que este tenoxicam no existe en realidad. Como meloxicam, meloxicam viene, se lleva la flor, viene como, si lo han escuchado, supracam, ¿sí? ¿Lo han escuchado?
¿O no? ¿Alguna vez han debido tomar Supracam sublingual? ¿Sí? No. Doutora, acá em Brasília, Tenoxicam é conhecido como Tilatil. Ah, ya tiene Meloxicam. Aquí no tenemos, le cuento. Hace tiempo había, pero no tuvo aceptación comercial. No sé qué pasaría, pero no hubo acá. Ah, qué bien, allá hay Tenoxicam. Aquí el Meloxicam es el más usado. Viene como Supracam. Viene con el nombre de Bienex. Este lo hace el preferido de las personas de la tercera edad. Como vimos, es un buen antiartrítico porque viene en cápsula blanda. Viene con el nombre de Coxifar. Viene asociado también a otros compuestos. Por ejemplo, en los sobres que se usa para el tratamiento de la artritis y la artrosis a base de glucosamina, viene asociado a ello con el nombre de Dolocuraflex, con el nombre de Flexure, viene también con el nombre de ECAX, Flamacox, Flexicam, Foxat, Iflex, Isoc, Medox, Nefiran. O sea, es uno de los antiinflamatorios estrellas después del ketoprofeno. ¿Por qué? Porque este ha aceptado la asociación química con la glucosamina para tratar la artritis. Ya cuando vean, creo que ven en el otro año ya estas enfermedades así por enfermedad, van a ver ya los antiartríticos. Entonces, muchos no se pueden asociar con otros compuestos porque ya estamos viendo de que o interactúan o se anulan químicamente, ¿ya? Entonces, el Meloxicam es uno de los mejores que se ha podido administrar junto con otros fármacos para tratar la artritis. A eso, sumémosle que su vida media es también muy buena, lo que permite su administración de una vez al día. Entonces, igual que el ketoprofeno que vimos, ya administración una vez al día, son los dos muy buenos para la administración, para el tratamiento de la artritis. Eso es lo que lo hace los reyes de los antiinflamatorios para este tipo de pacientes. Aquí en el ácido antalínico, el más representativo es el ácido mefenámico. Pensemos cuando hablamos de este en el Ponstan. Ese es el ácido mefenámico, el Ponstan. Sus efectos son iguales que los AINES, pero no tiene su acción de antiagregante plaquetario. A nivel gastrointestinal, solo puede haber dispepsia, epigastralgia, diarrea, que este es el más común, la presencia de diarrea, esteatorrea o vómito. Efectos neurológicos pueden producir cefalea, somnolencia, mareo. Muy rara vez se manifiesta hipersensibilidad, reacciones hematológicas e insuficiencia renal. Cuando hay sobredosis de este ácido mefenámico, puede haber convulsiones. Su única presentación es comprimido de 500 miligramos. Entonces, ya saben los efectos del ácido mefenámico, del Ponstan. Bien, vamos a ver aquí en otros a esta nabutenona. No está incluida dentro de ninguno de estos grupos. En realidad, esta nabumetona es un profármaco. Es un profármaco no ácido, del grupo de los no ácidos, que tiene su metabolito activo, que es el ácido 6-metoxi-2-nafilacético. Este metabolito tiene una inhibición selectiva por la COX-2. Entonces, es capaz de inhibir progresivamente la migración de los leucocitos a los tejidos inflamados. Muy buen antiinflamatorio, pero es un profármaco. Muy poco efecto antitérmico, antiagregante igual plaquetario y analgésico. Sobre todo entonces se lo usa como
antiinflamatorio. Una buena absorción oral, inclusive en presencia de los alimentos, hasta de la leche, sobre todo a nivel del duodeno. Aunque su biodisponibilidad es solamente del 35%. Su unión a las proteínas del 99%, su eliminación renal. Pasaba a la barrera de la placenta del feto, pasa a la leche materna y un 50% llegaba al líquido sinovial. Entonces era muy eficaz para la artritis y la artrosis. A nivel gastrointestinal, presentaban los pacientes dolor abdominal, dispepsia, flatulencia, náuseas, diarrea, pero es uno de los menos gastrolesivos que los otros AINES. A nivel del sistema nervioso central, cefalea, tinnitus otra vez y mareo. A nivel de la piel podían presentar prurito hasta erupciones ampollosas o lo que se llama una pseudoporfiria. Es decir, las reacciones que salían así, esas ampollas que salen en la piel por una reacción alérgica, eso podía presentar esta nabutenona. O sea que era nomás de precaución. Está contraindicada en los que presenten úlcera péptica, en los que tengan alguna enfermedad hepática grave y paciente hipersensible al ácido acetilsalicílico. ¿Por qué esto? ¿Por qué está contraindicado aquí? Porque estamos diciendo que es un profármaco que necesita superar la fase 1 que ocurría en el hígado de metabolización para convertirse en un metabolito activo. Entonces, si el hígado no está funcionando bien, obviamente pues no vamos a tener buena disposición del metabolito activo. Entonces, ¿en quiénes había que tener precaución para la administración? En los ancianos, en los que tengan también disfunción renal. Sí viene un comprimido de 1 miligramo. ¿Quién lo trae? Solamente lo trae un laboratorio. El laboratorio INTI lo trae, nadie más lo tiene por fármaco. La nimesulida. Este otro analgésico, también no ácido, tiene una buena actividad analgésica y antiinflamatoria, aunque muy poca actividad antitérmica. Buena absorción oral, rectal, también y el 70%, que igual era lenta. Buena unión a las proteínas plasmáticas, metabolismo hepático. Se eliminaban sobre todo por orina, pero también por las heces. Ahora, ¿qué lo hacía de bueno a este nimesulida en comparación de los otros? Que sí se podía usar en personas que tuviesen asma o hipersensibilidad a otros AINES. Entonces ya vimos, ¿no es cierto?, que los AINES ácidos sobre todo no se debían administrar a pacientes que sean alérgicos, que tuvieran asma bronquial. Bueno, la opción para ello es esta, la nimesulida. ¿Por qué no se administraban en los que tenían asma o alergia? A ver, acuérdense, ¿se acuerdan de lo que habíamos visto? ¿Por qué los AINES no eran recomendables en los pacientes alérgicos? Con alergias muy marcadas. ¿Alguien se acuerda? Porque podían producir depresión respiratoria. Por eso. Entonces, El shock anafiláctico. ¿perdón? El shock anafiláctico igual. Sí, shock anafiláctico, esos serían los casos extremos, ¿no? Pero la mayoría de los AINES no son recomendados para pacientes alérgicos que tengan sobre todo asma, que tengan esas alergias que les producen esos broncoespasmos, que no pueden respirar. Entonces, no era recomendable darles AINES, peor si le vamos a hacer un tratamiento con AINES, ¿no? Puede ser que tome un AINES para bajar la temperatura, ¿no? Pero si va a ser un tratamiento prolongado, pues la opción para eso era la nimesulida. Entonces, sus reacciones adversas a nivel gastrointestinal, epigastralgia, pirosis, diarrea y vómito. A nivel dermatológico, erupción cutánea y prurito. A nivel del sistema nervioso central, mareo, somnolencia, cefalea. Su presentación viene en comprimido de 200 miligramos y en suspensión de 50 miligramos.
Bien, sigamos en este que nos falta un poquito más. Ya por ahí Doctora, ¿qué laboratorio trae ese fármaco? ¿No sabe? trae INTI e IFA. Ya, gracias. Ellos Mi lo traen. padre es alérgico a los AINES. O sea que esto podría darle, ¿o IFA no? trae. Sí. Es el de menor precio, IFA. En suspensión hay para niños. Es el de 50 miligramos. Su precio es un poquito caro, pero está indicado para cuando tenga que hacer un tratamiento prolongado. ¿Ok? Bien, el derivado del ácido nicotínico. En este representante es la clonixina o clonixinato de lisina. O relacionémoslo con el dolalgial. ¿Han tomado alguna vez dolalgial para dolor de muelas? ¿Sí? ¿O no? No les creo. ¿No han tomado un migradolalgial? Ketorol. Solo ketorol. ¿Nunca han tomado un dolalgial? ¿Una dorixina? ¿Una clodil? ¿Le ahí les suena? Un Sertal, un Viadil, eso han tomado. ¿Sí? Para el dolor del estómago. ¿Han tomado alguna vez? Viadil he escuchado. Eso, ya. El Viadil tiene un antiespasmódico y su analgésico es el clonixinato de lisina. ¿Ya? Entonces ahí ya estamos ahora relacionando. Clonixinato de lisina, su acción es sobre todo analgésica, muy poco antiinflamatoria y casi nada antitérmica. Entonces de ahí que se puede usar junto con un antiespasmódico. Sus reacciones adversas puede ser náusea, manifestaciones neurológicas, cefalea, somnolencia y mareo. O sea, pocas reacciones adversas, ¿sí? Pero solamente su efecto es analgésico, no es antiinflamatorio ni tampoco antipirético. Por eso se quedó solo como analgésico. Sus presentaciones viene comprimido de 125 y 250 miligramos. Viene en ampollas de 200 miligramos para vía endovenosa e intramuscular. Aquí, un ratito que no... ya, me estaba asustando, pensé que no estaban los tóxicos. Aquí están un poco de las vías de administración, de las dosis y de los intervalos, ¿ok? Lo que estábamos hablando, ya para que lo vean cada uno. Vamos a pasar a los COX-CYP. Ok, estos COX-CYP son las famosas sulfonamidas. Hay varios compuestos que se han estudiado, de los cuales ya se retiraron el rofecoxib y el valdecoxib, y que el que persiste hasta el día de hoy es el celecoxib. Para el coxib, lumiracoxib también, pero en el mercado ha tenido buena aceptación este celecoxib. Estos coxib tienen un buen efecto analgésico, buen antiinflamatorio, casi no son buenos antipiréticos ni afectan a la agregación plaquetaria. Entonces, obviamente, estos van a ser los de elección para pacientes que ya tengan algún problema plaquetario, ¿no es cierto? Al no tener ningún efecto sobre las plaquetas, este es el de primera elección. Se une muy bien a las proteínas plasmáticas. Su metabolismo es a nivel del hígado, donde interviene la enzima del citocromo P450. Miren esto, tiene una vida media de 11 horas y su excreción por orina o heces. Entonces, al tener una vida media elevada, no tener efecto de agregación plaquetaria, ser muy buen analgésico y antiinflamatorio, es lo que lo ha convertido en uno de los preferidos también para el tratamiento de la artritis, artrosis, y sobre todo en los pacientes, en los adultos mayores. Lo que sí hasta ahora no se puede administrar al mismo tiempo de lo que se usan de las glucosaminas que se usan para el tratamiento de la artritis o artrosis. ¿Okay? Solo el meloxicam se puede tomar para ello.
Las reacciones adversas de los COX-SIP reducen el 50% el riesgo de las complicaciones gastrointestinales en comparación de los AINE. O sea, bueno, ¿no? Donde lo veamos, bueno. Pero pueden aumentar la retención de líquido, lo que puede llevar a que se eleven algunas cifras tensoriales, o sea, puede aumentar la presión arterial. ¿Quiénes tienen mayores riesgos de alteraciones gastrointestinales? Los pacientes mayor o igual a 70 años. Los que ya hayan tenido algún problema gastrointestinal anterior. El uso concomitante, es decir, al mismo tiempo, de aspirina, de anticoagulante, de corticoides o de algún antiagregante plaquetario, también pueden traernos aumento de los efectos secundarios, efectos adversos. Hay que tener igual consideración si los pacientes tienen algún riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares. El riesgo para los pacientes que tengan problemas, que tengan riesgo de tener accidentes cardiovasculares es mayor si hace unos 10 años que se manifestó los primeros indicios de que puedan tener riesgo cardiovascular. Es decir, que si hace 10 años ya el paciente manifestó que tuvo ese problema, pero en esos 10 años el paciente ha estado bien, dice, no, ha estado bienísimo, doctor. No, igual, hay que tener cuidado. Mejor pasemos a otro antiinflamatorio y no le demos un COX-SIP. Podemos darle un meloxicam o un ketoprofeno. Su presentación es cápsula de 200 miligramos. Solo de 200. Venía antes de 100 miligramos, pero salió del mercado porque los médicos prescriptores les gustaba solo dar de 200, no de 100. Aunque sabemos ya que debemos empezar por las dosis bajas, ¿no ves? Pero, bueno, el que manda es el médico que prescribe y los de 100 miligramos, la verdad, no se movían. Estaban muy quietos. Entonces los laboratorios decidieron traer solo el de 200 miligramos porque el de 100 no les salía comercialmente favorable. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que vimos al principio y estamos hablando de este es mejor antiinflamatorio, este es mejor analgésico, este es mejor antiagregante plaquetario, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se obtienen eso? ¿Cómo podemos decir quién es mejor para una cosa y quién es mejor para otra cosa? Bueno, pues eso se hace haciendo diferentes grupos de estudio. Acá es un ejemplo de cómo se hacen los estudios. Acá, por ejemplo, hicieron 64 diferentes grupos de estudios, de grupos de riesgo, con 6 grupos diferentes de un tratamiento. O sea, se dividen las personas, se escogen los grupos que se va a estudiar, las patologías que se van a estudiar, se dividen en grupos equitativos, se hacen un evento, una revisión de la literatura disponible, se busca un sistema apropiado para la recolección de datos. En este caso usaron un Delphi, un programa Delphi, y se elige la calificación, le dan una calificación aleatoria. En este caso, por ejemplo, hicieron del 1 al 9, donde 1 es extremadamente inapropiado y 9 extremadamente apropiado. Entonces, en eso se hacen los estudios, se escogen a las personas, se administran los fármacos y se habla con las personas a ver cuál te resultó, cuál te calmó mejor el dolor, dame un valor del 1 al 5, del 1 al 9. Se hacen también valoraciones, análisis sanguíneos, se hacen valoraciones del aclaramiento renal, ¿no? No es solamente que van y le preguntan al paciente, se hacen los estudios correspondientes a nivel de laboratorio y se obtienen los resultados gracias a ese programa y te dice los resultados. Entonces te dice un 80% dijo que el 7 al 9 es apropiado y un 80% dijo que 1 al 3 es inapropiado.
Así es como se determina la potencia de los AINES en este caso. ¿Ok? Y así es como se van determinando qué tratamiento se usa de preferencia para alguna enfermedad. O sea, en base, una vez que sale al mercado, se hacen los grupos de estudio y se van dando los valores y generalmente ya estos se lanzan, ¿dónde? En las revistas científicas, en los congresos, ahí donde van saliendo estos estudios. Y de ahí es que se van informando ustedes cuál es el AINE que están usando en Estados Unidos, qué resultados tienen, a ver en el Reino Unido, a ver en Europa, a ver en Asia. Todos esos son estudios que se hacen y que se van publicando en las revistas científicas y en los congresos. Entonces, de ahí que ustedes ya siempre tienen que estar informados. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Vieron que era harto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Déjenme, por favor, llamar lista. Si tienen alguna pregunta, podemos hacerla al final. Y si les voy llamando lista y no tienen Doutora, uma pergunta. Yeah. Dígame. ¿No? ¿No quiso? Bueno, les dije que les voy a dar un cuestionario, se los voy a mandar para que hagan en base a lo que hemos visto de AINE, ¿ok? Sobre los diclofenaco. ¿Sí? Yeah. Sobre los diclofenaco, pode causar alguma reação adversa a nível ósseo, ¿Óseo? como uma descalcificação? Sim? No, Sobre los diclofenaco. no está contra sus reacciones adversas. A no ser que se administren junto con medicamentos, por ejemplo, con suplementos de calcio, ¿me entiende? Ahí puede haber una interacción, pero hasta ahora no. Lo que sí, no se olviden, todos son gastrolesivos, inclusive los que se administran vía intramuscular o endovenosa. Inclusive las suspensiones o los jarabes para niños o las gotas orales, todos son gastrolesivos. Todos deben administrarse en presencia con alimentos en el estómago. No se confíen que viene en cápsula blanda, que es un jarabe o una gota. No, todos los AINES son gastrolesivos. Unos menos que otros, pero todos son gastrolesivos, ¿ok? Esto me olvidé de recalcar. Ok. Ya. A ver. Le voy a llamar otra vez, por favor, asistencia rapidito. Abreu Jefferson. Alves da Silva Talita. Presente, doutora. Alves Neves Raiza. Alves Regis Esther Maize.